en cortito. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de su programa En Cortito. El día de hoy tenemos un programa lleno de suspenso, lleno de predicciones. Predicciones justamente de este año 2023, año que recién inicia. Justamente vamos a tener temas de interés, temas de salud, sismos, elecciones y por supuesto brujería. Es por ello que tengo una invitada muy especial el día de hoy. Empezaré diciendo que ella es licenciada en Administración de Empresas y que además cuenta con una maestría en Sociología. Se presenta como la bruja del caos, Fabiola Sotelo Díaz. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer y es un honor tenerlos aquí en su casa. Muchas gracias, Fabiola. Platícanos un poquito para toda nuestra audiencia este cambio de profesión, ¿cómo surge? Bueno, surge de la necesidad interior. ¿Por qué? Porque siempre tuve hacia mis adentros una necesidad para ayudar, para apoyar. Por eso fue el cambio también de carrera, porque principalmente, aun cuando yo no lo necesitaba o aun cuando yo no pensé necesitarlo, la gente siempre se acercó a solicitar ayuda. Todo esto viene desde mis ancestros. Tengo, mi abuela materna, que es quien me enseñó, quien me mostró todo este camino. Es gracias a ella que yo sé todos los inicios de la taromancia, todos los inicios de la herbolaria. Gracias a ella es que yo comienzo todo este caminar. Y bueno, de alguna manera, desde la universidad, desde muy chiquita, en la universidad se manifestaban muchísimas cosas porque la gente se acercaba a solicitarme ayuda o a plantearme algunos de sus problemas, o incluso sin que se acercaran, me acercaba yo por la necesidad de decirles algo, de decirles cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas. Así es como se fue cambiando toda esta profesión. Te puedo decir que dejé de ejercer durante muchísimos años y para dedicarme, digamos, al mundo material. Tengo 2 hijos mayores y bueno, pues de alguna manera ellos necesitaban a su mamá natural, a su mamá normal. Pero bueno, resulta que su mamá, la que era realmente normal, es esta que soy yo, la bruja del caos. Perfecto, entiendo. Cuéntanos, ¿hay una escuela donde se capaciten las brujas, donde tomen cursos? Sí, de hecho hay varias escuelas y algunas de mis compañeras también dan cursos. Hay brujas que están muy preparadas, que ellas dan cursos de tarot, dan cursos de runas, dan cursos de herbolaria, y hay algunas escuelas también que dan lo que es la carrera como tal de brujería, la iniciación a la brujería, la iniciación a diferentes ramas que nosotras manejamos. En lo personal, esta iniciación, ¿cómo la describirías tú? ¿Simplemente tengas la curiosidad de ser bruja o desde pequeña tienes algunas nociones? ¿Cómo te pareció a ti en tu persona? ¿Cómo lo fuiste descubriendo? Yo lo descubro, te repito, desde la infancia con mi abuela, que nos sentábamos a la luz de la hoguera o al fuego, que ella me decía, esta hierba te va a ayudar en esto, esta hierba la vamos a regalar porque fulana se acaba de aliviar y tiene dolores muy fuertes. Era yo una niña muy pequeña, te estoy hablando de 5, 6 años, 7 años a lo mucho, cuando todo esto inició. Mi abuela era de Michoacán y vivía realmente en la sierra, en donde todo el conjunto era lo importante y lo maravilloso. Ok, vamos a empezar si Claro. me lo permites. Vamos a entrar en este espacio en el tema de salud. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir acerca del COVID? Se avecina otra ola de enfermedad. Vamos a seguir en casa, vamos a regresar a resguardo. Muy bien. Vamos a preguntar qué es lo que nos espera. Bueno, pues efectivamente tenemos situaciones un poco peligrosas porque de alguna manera no se han tomado las medidas necesarias de cautela. Esta carta lo que nos está indicando principalmente es que en casa no hemos tenido las medidas necesarias. Estoy hablando en casa en general, en lo que es nuestro país. Claro.
Aquí la cuestión es que como no hemos tomado las medidas de sanidad o las medidas precautorias necesarias, bueno, pues están acercando otras situaciones un poquito más tensas, más peligrosas, pero no llegan a resguardarnos como tal porque ya no estamos preparados para eso. El país va a sufrir cierta recesión debido al COVID, pero vamos a estar, digamos, en un aislamiento autoinfligido. Esto es que estamos hablando de que nosotros mismos vamos a hacernos un poquito más responsables, aun cuando nuestro país en general o quien nos está, digamos, gobernando no esté dando las señales adecuadas. Ok. Por otro lado, bueno, pues en base a esa misma situación y como me lo preguntabas, no va a haber un resguardo como tal, pero sí tenemos ciertos elementos que nos hacen tener un cambio. Nos están diciendo que la rueda sigue girando y que así como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, porque nosotros mismos tenemos que ayudarnos. Sí va a haber ciertos periodos en los que vamos a tener algunas complicaciones como país en general, de hecho en ciertas zonas con mucho frío, pero también nosotros tenemos que entender que ya todo esto va saliendo, hay una lucha constante de las energías que se están moviendo porque créeme que de verdad todas nosotras estamos haciendo mucho para que las cosas cambien y para que las cosas fluyan de manera positiva. Ok. Eso es lo que se puede ver en las cartas Acerca del COVID. Así es. Muy bien. Platícanos un poco sobre tragedias que hayas percibido con anterioridad. Bueno, hay ciertas situaciones que en el pasado, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque han sido situaciones muy, muy tristes, he tenido la satisfacción de poder ayudar a algunas gentes, pero sí ciertas catástrofes a nivel mayor, a nivel masivo, sí han debido suscitarse. Por ejemplo, el temblor del 2017, bueno, tenía yo ciertos compromisos aquí en la ciudad. Yo en ese entonces no vivía aquí. La cuestión es que tenía yo que venir a arreglar ciertas situaciones legales por parte de mi papá y en ese momento decidí que no. ¿Por qué? Porque precisamente mis guardianes, mis seres elementales, con los que siempre estoy en contacto, me indicaron de cierta manera que no viniera. Justo a la hora del temblor era mi cita y justo en el momento, en el lugar, perdón, en el que tenía yo que estar, cayó parte de ese edificio. Entonces, bueno, avisé a ciertos familiares, a ciertas personas y conocidos para que tuvieran un poco de precaución, pero desafortunadamente, bueno, pues esto se hace masivo y se hace, sí, digamos, claro, a nivel nacional. Fue una tragedia muy, muy fuerte. De momento, como en días anteriores, en meses anteriores, he estado visualizando que hay tragedia que tiene que ver con niños. Esto es quizá algún accidente, algún atentado, alguna escuela, algo que tiene que ver con niños. Puede ser algún accidente en autobuses, alguna cosa en alguna escuela que tenga que ver con niños. Son niños pequeños los que se anuncia en los primeros meses del año que viene, que el del año que ya está entrando. Y bueno, desafortunadamente tenemos que proteger mucho a nuestros niños, tenemos que cuidarlos muchísimo. Hemos estado ahorita viendo casos de rabia en niños y entonces, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños y sobre todo en lo que es las afueras de la ciudad, las zonas que no están tan urbanizadas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, que es lo que se presenta en los primeros meses. Ok, Fabiola. Todos recordamos sin duda el accidente de la línea dorada del metro. ¿Puedes visualizar si hay algún accidente en el año similar o
Esperemos que no. No. Hay cambios, viene un cambio muy, muy fuerte con respecto a todo esto. Quizá esto nos está más bien, tú me preguntas de ciertas cosas, pero mis guardianes están hablando de alguna otra manera. El tarot nos está indicando que por ahí debe haber algún cambio, quizá pueden ser cambios de administraciones para que todo esto funcione, para que todo esto avance. Viene una persona de mucho poder, se ve es que es una mujer de mucho poder que viene a hacer un cambio muy fuerte, pero a veces esos cambios que son tan fuertes no son tan positivos porque no estamos preparados para ello. Hay mucho éxito y hay un avance muy fuerte, pero tenemos que entender y tenemos que ver también que el cambio nosotros lo provocamos, aun cuando el cambio se manifiesta a nivel superior, a nivel gobierno, quizá a nivel de gente que pueda hacer diferencias muy precisas, tenemos que entender que también el cambio nos pertenece a nosotros y que nosotros tenemos que trabajar con ese cambio. Ok. Fabiola, te presentas como la bruja del caos, platícanos por qué. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué la bruja del caos? En algún momento fui llamada hacia cierta tendencia. Para mí mis inicios fueron wiccanos. Eso fue lo que a mí me llamó. Porque tuve cierto colapso en mi vida. Hubo ciertos elementos que digamos que se conjuntaron para que todo ese cambio se realizara. Problemas familiares, problemas económicos, problemas del corazón fuertes también. Pero ese cambio en mí detonó un boom. Ese boom era como si soltara un chispazo muy fuerte de mi cabeza y volaran hacia todos lados, como cuando explota una bengala y salen chispas hacia todos lados. En ese momento, uno de mis guardianes más fuerte y más poderoso, que se llama Dagda, que es uno de los elfos más antiguos, que es el padre de todos los elfos, el padre de los Tuatha de Danann, él se me presentó en un sueño y él me dio la guía de cómo manejar mi caos interno para yo poder sanar. En ese momento, bueno, pues te repito, empecé yo con la magia wicana, aprendí lo que es la Wicca, pero había algo que no conectaba conmigo. En ese momento, bueno, pues yo decidí hacer las cosas de manera diferente y buscar diferentes vertientes. Todas, como te comentaba hace un momento, todas tenemos que estudiar y estudiar mucho. Nosotras no terminamos de estudiar. La palabra bruja precisamente deriva de la palabra sabiduría, de la palabra mujer sabia, mujer que hereda sabiduría. Y bueno, precisamente por eso no es que al ser una bruja ya seamos sabias todas, sino que al contrario, vamos aprendiendo. Y de ese aprendizaje vamos nosotras compartiendo toda esa sabiduría por medio de la curación, por medio de la enseñanza o por medio de la ayuda que le damos a las personas. Entonces, en base a eso, bueno, pues empecé a estudiar diferentes vertientes, estudié algo de chakras, estudié hierbas, estudié aceites, estudié velas, estudié cuarzos, estudié magia como tal, la antigua que es la primera, la antigua brujería que fue la primera del paganismo. Todo eso es lo que me convierte en la bruja del caos, porque para poder manejar las energías tengo que hacer un caos para que todo funcione. Perfecto. Fabiola, ¿atentados contra algún personaje político del medio artístico? Uy, hay algo que se presentó anoche y que es importante. Una figura muy, muy importante que tiene que ver con religión, probablemente muera en poco tiempo. Esto es que ese personaje va a dar ciertas, digamos, ciertas pautas para que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque ya hubo una revolución en la iglesia, que es, digamos, esta parte que es más importante para la mayoría de las personas,
y en este caso, bueno, él es un reflejo de lo que la mayoría quisiera ver. Esto es que esa persona, ese personaje que es muy importante, que se ve que es una persona que dio algo muy, muy fuerte, muy importante, sí pueda irse, sí pueda trascender al otro plano, pero esa trascendencia va a hacer que cambien las cosas. Ok. Eso en cuestión de personajes importantes, en cuestión de personajes políticos, eh, quizá podamos preguntar un poco más porque las señales no son tan claras. Ok. Dos quieren hablar. Bueno, vienen lecciones más que atentados. Vienen lecciones de personas que tienen una visión en este momento y que probablemente tengan que cambiar esa visión, tengan que modificar su manera de entender y de ver las cosas, su manera de entender y de ver el país. Hay situaciones que vienen a cambiar. La verdad es que todo mundo creemos que el partido en el poder pueda continuar, pero es muy probable que no sea así, siendo que sí es una mujer quien pueda darnos la sorpresa, pero no va a ser por el partido del poder en ninguno de los ámbitos, en ninguno de los lugares para los que tenga que estar postulado. Perfecto. Fabiola, platícanos un poco a nuestra audiencia sobre qué mancia se capacitan las brujas. Bueno, la mayoría nos capacitamos en el tarot. Todas tenemos vicio por el tarot y no hay bruja que te pueda decir que tiene un solo tarot, porque hoy me gusta el tarot de las brujas, mañana me gusta el tarot rider, pasado mañana el de Marsella, etcétera, etcétera. Trabajamos mucho con las mancias, con el tarot y también nos encanta las runas gitanas, que son runas que no son muy ancestrales, son runas realmente modernas, que son las runas de bruja como tal, y las runas vikingas. Las runas vikingas vienen literal de la simbología vikinga, de la simbología nórdica. Ellas nos han enseñado acerca de la protección, de cómo podemos usarlas para nuestra protección, para nuestra prosperidad y para proteger a los nuestros. También nos encanta leer la mano, nos encanta leer la fisonomía de las personas, también nos gusta leer las velas, por ejemplo. Son diferentes las mancias que todas utilizamos y que todas estudiamos. La mayoría conocemos casi todas, pero algunas nos gusta más manejar unas que otras. Nos conectamos más con unas que con otras. Ok, lo entiendo. Sobre catástrofes climáticas, inundaciones, incendios. Muy bien. El mar. El mar pueden ser huracanes muy fuertes, pero hacia el norte. No tanto tocando las costas mexicanas, pero sí vienen cosas muy fuertes, quizá para el norte, quizá para el sur de Estados Unidos y el norte de nuestro país. Aquí hay situaciones también de fuego. Pueden ser muchos, muchos incendios forestales. Puede haber cambio incluso de lugares ecológicos y desafortunadamente sí viene mucha decepción y mucha depresión en cuestión de animales. Estamos perdiendo mucha naturaleza y parece que este año viene también fuerte en ese sentido. Ok. Sobre, justamente hablando de nuestro país, en la economía. La economía de nuestro país. Hay algo bien curioso que está saliendo mucho. Sigue siendo una mujer. No soy del todo feminista, pero parece que las mujeres vienen fuertes este año. Y por ese lado sabemos que las mujeres somos un poquito más dadas
administración de los gastos. La verdad es que esa mujer que viene fuerte en este año sí da el cambio para todos nosotros. Son cambios positivos, pero que vienen desde la raíz de la familia. Esa mujer va a mover ciertas influencias o va a mover ciertas fichas que no se han movido hasta ahora, pero que ella tiene la capacidad de poderlo hacer y vienen cosas muy, muy buenas en cuestión económica. Qué bueno. Sí, ya nos hace falta sí. A todos. Antes de continuar con esta lectura, sí, me encantaría que nos pudieras compartir hacia todo nuestro auditorio tus números de contacto. Sí, claro. Tengo página de internet, en página de Facebook. Me encuentran como Fabilú Zodias, la bruja del caos. Y también tengo la página comercial que se llama El Portal Wicca en Facebook. En TikTok y en Instagram me encuentran como Fabilú Zodias. Y también me pueden contactar directamente a mi número personal, que es 55 11 11 80 79, y ahí los puedo atender con todo gusto. Podemos agendar citas personales y podemos agendar citas también por teléfono. Perfecto. Nos va a dar mucho gusto que nuestra audiencia se ponga en contacto contigo. Y tengo sorpresas para el final de la entrevista. Muy bien. Vamos a continuar. En este año 2023, en numerología, ¿qué nos indica? Mira, qué bueno que lo preguntas. Es bien importante porque si nos ponemos a analizar la numerología, tenemos que el 2023 nos suma 7. El 7 es un número muy importante cabalístico para toda la humanidad en general. Sea o no sea tu número de suerte, el 7 es bien importante. Tenemos 7 arcángeles, tenemos 7 chakras principales en el cuerpo, tenemos 7 días de la semana, que fue lo que Dios se tardó para poder crear al mundo, que fueron 7 días. Y en ese sentido, el número 7 nos atrae mucha oportunidad en negocios, en satisfacciones personales, en el amor, en familia, en el dinero, sobre todo que todos necesitamos muchísimo para esta temporada. Bueno, pues el 7 nos trae muchísimas oportunidades. La numerología y el número 7 vienen muy fuertes este año. De verdad debemos aprovecharlo. De verdad, cada día que multipliques por 7, ese día se nos revela 77 veces 7, todo lo positivo y todo lo abundante. Es un buen dato. Así es, que todos debemos tener en cuenta sobre todo. Así es. Fabi, en internet, ¿qué tan riesgosas son las recomendaciones que encontramos? Sé que es muy vasto el mundo del internet, pero ¿qué tan riesgosas son estas recomendaciones? Es bien complicado. Te comento que en estos tiempos en los que todos tenemos muchas necesidades y tenemos mucha necesidad de ayuda, muchas veces recurrimos a lo que no es lo correcto. A veces porque no tenemos ciertas cantidades para poder acercarnos a una persona especializada, recurrimos a lo más fácil, que es lo que tenemos todos a la mano, que es el internet. Y en internet te diré que hay millones y millones y millones de personas que te pueden dar una receta. Pero yo si te digo cómo hagas el pay de queso, por ejemplo, tú vas a saber cómo se hace, pero no tienes mi toque, no tienes los elementos esenciales y los elementos necesarios para que todas podamos trabajar. Una bruja especial, una bruja que realmente sabe hacerlo, una persona que realmente se dedica, una persona profesional en toda esta situación, sabe que cuando se abre un portal, debes cerrarlo. Cuando abres ciertos elementos, nosotros ahorita en este momento estamos abriendo situaciones porque me están hablando, porque me están dando datos. Quizá me estén dando datos tuyos, me estén dando datos de nuestro entorno o de las personas que estamos aquí. Pero en ese momento nosotros sabemos o nosotras sabemos cómo cerrar esos portales y cómo dar las gracias para que ellos regresen a sus lugares de origen. No es solamente encender una vela, no es solamente sobar o limpiar con un huevo, por ejemplo. Es todo un ritual que nos merece ciertos elementos para que todos podamos estar protegidos. Es como cuando tenemos alguna necesidad, por ejemplo, de que ya hice un coraje. Eso es algo bien sencillo. Todos sabemos que la abuelita en algún momento nos dijo, ¿sabes qué? Si ya hiciste un coraje,
tómate un té de ajenjo, mijita, porque eso te va a quitar el coraje. No. El ajenjo, por ejemplo, es súper dañino para la flora intestinal, que nos trae desde agruras, desde congestiones, hasta úlceras gástricas que nos pueden provocar problemas ya más serios. Eso nos provoca el ajenjo si lo tomamos de manera errónea. Todo ese ajenjo, por ejemplo, nos decían tómatelo. Cuando nuestros ancestros, los mexicas precisamente, que ellos lo usaban, pero en fomentos, para bajar el estrés, para bajar los niveles de bilirrubina, que es lo que se nos sube cuando hacemos corajes. Eso es, así de peligroso es el internet. Me he topado con ciertas personas y con muchísima gente que viene y me dice, es que no sé qué trae, pues ya trae el muertito o ya trae la entidad que simplemente bajó porque bajó una receta de internet para quererse atar a una persona o porque fulanito no me hizo caso o porque la vecina me hace daño o porque me ve feo, bueno, pues le voy a tirar sal. Cuando lo que hacemos al tirar la sal es algo benéfico, la sal es abundancia, la sal bien trabajada, la sal es muchísima oportunidad, muchísima protección. Así es. Te lo tengo que preguntar, la Ouija, ¿qué tan mala es como dicen o qué tan buena? Bueno, la Ouija como tal no es buena o mala. La brujería como tal no es buena o mala. Lo que son malos somos las personas, somos los seres humanos. Los seres humanos hay buenos, hay malos. La Ouija como tal es un elemento de adivinación, pero al jugarla, lo que hacen ciertas personas o lo que hacen las personas es abrir portales, porque cuando están hablando con ese elemento, con esa tabla, lo que hacen es llamar a entidades, llamar a seres que de alguna manera están descansando o están al acecho. Recordemos que todos somos energía y que todos estamos en un plano presencial. Si nosotros abrimos portales, hay planos alternos en los que nosotros podemos trabajar o a los que nosotros nos pueden atacar. Eso es la Ouija. La Ouija no es que sea buena o mala, siempre y cuando la sepan jugar o la sepan trabajar. Hay gente que la utiliza para mucho bien, pero regularmente cuando se utiliza no está bien utilizada y es cuando vienen los problemas de acecho de otras entidades. Entiendo. En política, Estado de México, viene elecciones, gana el PRI, se queda, se va. ¿Quieren que gane el PRI? No, es quien está ahorita. Bueno. No gana el PRI. La cuestión es que llegó su momento, ha pasado su tiempo y no lo supo aprovechar. Finalmente en este momento están, digamos, en un letargo, están dormidos y vienen alianzas, alianzas muy muy fuertes que le va a dar buenos frutos. Vienen cosas paulatinamente muy buenas, muy fuertes, cambios muy bruscos, pero que pueden hacer mucho beneficio a las familias en cuestiones tanto económicas como sociales. Esto es así, pero no, el PRI no, es una alianza la que puede ganar. Perfecto. Sismos, ¿percibes algún sismo de magnitud elevada en este 2023? Sismos. Fíjate que con los sismos he tenido cierta relación muy cercana, desafortunadamente. Quizá por mi nombre, quizá por mis intenciones generales. Y sin preguntar al tarot, que ya me lo está confirmando, sin preguntar al tarot yo te podría decir que sí, viene un sismo muy fuerte, viene una situación de migración incluso, en la que se va a suscitar por este sismo. Son cambios muy complicados, muy difíciles, mucho caos, pero sí hay mucha ayuda también de muchas personas y robos. Esto quizá pudieras tú decirme o tú interpretarme y diciendo, bueno, pues es que eso es lo que siempre se ha dado. En este caso se va a dar a mucha luz,
todo el mundo se va a dar cuenta y quizá esa pueda ser la clave para que las cosas cambien y todo esto salga adelante como debe salir. Pero sí, viene un sismo muy, muy fuerte en el que sí se va va a haber mucha tristeza y mucho dolor. Fabi, platícanos sobre el daño a una persona cuando te hacen un trabajo. ¿Este trabajo es permanente o se puede quitar, se puede aliviar? Se puede aliviar, sí, con la ayuda necesaria. Cuando una persona trabaja para dañar a otra, está marcando su propio karma. ¿Qué es esto? Nosotras sabemos siempre que lo que tú haces se te devuelve. Lo que tú das es lo que vas a recibir. Y en el caso de la magia, en el caso de la brujería, lo que damos se nos regresa 3 veces. Entonces, el daño que haces a una persona siempre va a ser devuelto a la persona de origen y a la persona que lo trabajó. ¿Qué es esto? Esto es muy complicado y esto la verdad es que no se debe hacer. No se deben hacer amarres, no se deben hacer algún tipo de daño. Solamente tratamos de ayudar y de trabajar con las personas para su bien, para su ayuda. Si una persona te hizo daño, yo puedo ayudarte para que la gente, esa persona deje de hacerte daño y simplemente sigas tu vida. Cuando yo hago el trabajo para que a ti se te quite, el universo es quien decide para dónde se va ese daño. Obviamente, si lo hizo otra persona, bueno, pues esa persona es quien va a recibir digamos, el castigo, quien va a recibir la revancha de todo lo que te hizo a ti. Es muy complicado y es muy peligroso cuando la gente viene y te ofrece muchísimo dinero por hacerle daño a otros. Es muy malo y no debemos hacerlo. Debemos tratar de entender y de ser empáticos unos con otros para poder sobrevivir y sobrellevar este planeta que ya de por sí es complicado. De por sí es complicado. Así Hablando es. precisamente de amarres, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Un amarre consiste en quitar la voluntad de una persona para mi beneficio. Un amarre es como tal el quitarle a esa persona su espíritu, su esencia, para que sea fiel a otra persona que no debe de ser. Cuando tú tienes una persona que te ama y que amas, haces un clic inmediato y no es necesario que haya ningún tipo de amarre o de enlace o de lazo que los una. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo hago un amarre para una persona, esa persona va a dejar de ser ella misma y va a llegar el momento en que voy a desenamorarme de esa persona porque no es de quien yo me enamoré, digámoslo así. ¿Por qué hago las comillas? Porque si yo estoy realmente enamorada, si yo realmente amo a una persona, no voy a hacerle daño. Y el amarre es eso precisamente, quitarle la voluntad a esa persona para que me sea fiel o para que esté a mis pies y haga lo que yo quiero. Y eso es lo que no quiero precisamente. Si lo analizamos desde la raíz, esa situación, yo me enamoro de la persona como tal, de lo que veo, de lo que conozco en un principio. Y eso es lo que precisamente le voy a quitar porque ya va a ser lo que yo quiero y no va a ser él mismo o ella misma. Eso es un amarre y obviamente no se debe hacer porque a la larga lo que va a pasar es que a lo mejor sí está conmigo, pero va a haber problemas, pero no va a dejar de ser quien es, va a lo mejor a engañarme, va a estar conmigo y va a hacer lo que yo quiero, pero va a estar en otro lado, no va a estar su pensamiento donde yo. Eso es un amarre. Algo bastante complicado. Sí, muy, muy complicado porque no deberíamos entender el amor de esa manera. El amor es libertad, el amor es sano, el amor es puro, el amor se da entre seres humanos, entre animales, entre plantas, entre todo ser vivo. El amor es libertad, eso es el amor. Digamos que lo contrario al amor es el miedo, porque el miedo nos hace tener odios, tener complicaciones y ser agresivos. En este caso, la verdad es que un amarre es todo lo contrario a tener el amor. Hay quien se justifica a lo mejor con decir, es que lo amo y no puedo vivir sin él. Ok, déjalo libre. ¿Por qué? Porque mientras tú lo ames, él va a estar bien y mientras él esté bien, tú vas a vivir bien con ese amor. ¿Existe algún tipo de hechizo imposible de quitar? No, pero hay
hechizos que son muy complicados, hay hechizos que son muy viejos, por ejemplo, karmas familiares, que son muy difíciles, pero no son imposibles de quitar. Todo hechizo tiene una, digamos que toda receta tiene una contraindicación. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona tiene algún daño o algún hechizo? Su comportamiento. La gente tiene una manera de ser y de actuar, siempre. Eso es su esencia natural. Cuando esa persona deja de ser esa persona misma, empieza a comportarse de otra manera, empieza a ser otra persona, quizá empieza a tener miedos, una persona que fue muy arrojada, quizá empieza a tener situaciones negativas, una persona que ha tenido mucho éxito o que ha trabajado con mucho éxito. Eso es una de las maneras que nos podemos dar cuenta de cómo esa persona puede tener un daño. Hay otras maneras que ya utilizamos nosotros las lecturas, la lectura. Una persona que llega y te dice, yo te puedo ayudar sin darte una consulta antes, esa persona por principio de cuentas te está mintiendo. ¿Por qué? Porque te tiene que analizar primero para saber qué es lo que está pasando exactamente con tu persona y con tu esencia para poder trabajar con eso y poderlo sacar adelante. Entiendo. Hablando justamente de hadas, de duendes, de elfos, muchos de nosotros seguramente tendremos o conoceremos a alguien que tenga en su casa alguna de estas pues personajes. ¿Qué tan bueno o malo es tenerlos en casa? Todo depende de la persona que los tenga. Ellos no son malos, ellos de antemano vienen para ayudarnos o están con nosotros para ayudarnos. Llámese elfos, hadas, trolls, duendes, seres elementales, como los conozcamos, pero ellos siempre están para ayudarnos. Ellos siempre van a darnos una guía para poder nosotros sacar adelante ciertas situaciones que tenemos en casa o que tenemos de manera personal. Los elfos, por ejemplo, se manifiestan de diferentes maneras y hay gente que incluso los ha satanizado, pero es porque desconocen realmente la rama de los elfos. No es necesario, por ejemplo, hay grupos en los que dicen que son latinos o hay otros que dicen que son originales. Todo depende de la perspectiva de cada persona que los conozca o que los quiera obtener. A mí, por ejemplo, te podría yo decir que para mí resuenan más los elfos que son originales por las facciones, por el material, porque sé que me van a durar más y porque la verdad es que son muy traviesos. De repente sí hay maneras de contactar con ellos. Hay gente que dice que los activa. Esa activación no es otra cosa que el contacto con cada uno de ellos. Si ellos deciden manifestarse, puede ser una manifestación desde una manifestación etérea, como algo que te imaginas, hasta un movimiento o el que se muevan de lugar, el que cambien ellos alguna de sus formas. Muy bien, a lo largo de toda la emisión nos ha acompañado aquí una brujita, algunos elfos. ¿Quieres presentarnos alguno? Claro, bueno, ella se llama Lilith, ella es una bruja guardiana. Ella de hecho, bueno, llegó a mí por pura casualidad, porque donde yo compro ciertos materiales para hacer las consultas, estaba paradita y bueno, pues me llamó desde un principio la atención y yo no sabía para qué era, simplemente me llamó la atención su cara. Ella es la guardiana de la casa, es para eso, ella es una duendina y es una bruja guardiana. Ella es de nuestra amiga Zuleika, ella es quien las hace. Si la quieren buscar también está su página así como Zuleika. Después tenemos aquí atrás que casi no se ve, se llama Caer, es un elfo, el Spook, y del otro lado también tenemos otro elfo. Ella también es un elfo, pero es uno de los más grandes, ella se llama Bruixeta. El de la orilla se llama Kelpie, él nos ayuda con los animales. Podrás darte cuenta que aquí en tu casa tengo algunos animalitos y bueno, de repente son incorregibles, pero él es el que nos ayuda tanto a cuidarlos como a controlarlos. Ella, por ejemplo, es la bruja del agua, ella nos ayuda también con la apertura de nuestro tercer ojo. Y el Spook, él es el travieso de la familia. Él tiene muy poquito de haber llegado aquí a la casa y él lo que hace es ayudarnos con juegos de azar.
Caer, por ejemplo, ella es para el amor. Ella nos ayuda con las cuestiones del amor, nos ayuda a sentirnos más seguros de nosotros mismos y nos muestra que podemos luchar y que podemos triunfar para conseguir el amor que necesitamos. Ellos son algunos parte de nuestra familia, es parte de las personas elementales que están conmigo y de los que me han ayudado y me han apoyado en todo este caminar, porque de verdad es bien complicado, pero ellos lo han hecho mucho más fácil. Es bien importante que entendamos que ellos principalmente son solamente objetos inanimados y que cuando nosotros adquirimos un elfo o algún elemento de colección, tenemos que tener mucho cuidado porque ellos se conectan con nuestra propia energía y es así como reaccionan. Hay gente que puede decir, es que son malos, es que le jalan los cabellos a mis niños, es que se mueven por la casa, me esconden cosas. Sí, quizás sí puedan esconder cosas porque lo que están haciendo es protegernos. A veces le esconden llaves del carro o las llaves de la casa porque no quieren que salga, porque están protegiendo de algo, de alguna situación que está a punto de suceder o te están avisando de algo. Yo con ellos he tenido infinidad de experiencias, tanto vividas como en sueños. Ella, por ejemplo, me guía muchísimo. Ella me da mucha guía en mis sueños para saber cómo y hacia dónde moverme cuando tengo algún conflicto conmigo misma. Y ellos, bueno, pues ellos de alguna manera me aconsejan, me acompañan. Nunca estoy sola, aunque la gente pueda pensar que estamos locas, no es por eso, es que nunca estamos solas, siempre estamos escuchando sus consejos. Así es, dentro de todas estas experiencias, ¿y tendrías alguna historia que nos pudieras contar? Sí, fíjate que, bueno, mi primer elfo, por ejemplo, fue Dagda. Él tiene más de 25 años ya conmigo, un poquito más. Y bueno, él siempre ha estado acompañándome, siempre ha estado conmigo para todos lados. Te comentaba yo hace rato que yo no vivía aquí, yo vivía en el Estado de México, en Zumpango, en el Estado de México. Ahí, bueno, no todo el mundo le cae a uno bien siempre, y hubo ciertas personas, algunas vecinas que tenían miedo precisamente al saber a lo que yo me dedicaba. Hubo ciertos conflictos de palabras y de situaciones. Cuando ya después se aclararon las cosas y vimos que estábamos equivocadas ambas en nuestra perspectiva una de la otra, ella me comentó que mi Dagda se había ido a parar, pero lo vio como si fuera del tamaño de un niño y lo vio parado en la puerta de su casa muy enojado, por ejemplo. Y eso la hizo a ella entender y cambiar muchas cosas acerca de sus pensamientos conmigo. Cuando yo le expliqué, no son malos, solamente están defendiendo lo que ellos aman, que soy yo, porque yo los cuido, los proveo y los tengo conmigo y los cuido muchísimo. En ese mismo contexto, en el mismo lugar, hubo otro vecino que me decía, es que tus duendes van a mi casa a comerse los dulces de mis hijos. Sí, son exageradamente comelones, les encantan los chocolates, les encantan los dulces y bueno, él me decía, yo tenía una bolsa de dulces arriba del refrigerador y escuché los pasitos que entraron a la casa y escuché como abrieron la bolsa y todos los dulces se cayeron del refrigerador. Entonces estoy seguro que fueron porque los vi cuando salieron. Son algunas de las experiencias que me ha tocado. A mí me esconden de todo, me dicen de todo, me mueven de todo. Incluso ha habido dulces que le compraba yo a mi pareja y bueno, ellos eran los que ganaban los dulces. Ya cuando buscábamos ya no había chocolates. Eran los ganones. Sí, sí, Fabi, pues llegamos al término de esta primera emisión. Estoy seguro que va a haber otra más, por lo menos. Muchísimas gracias. Te agradezco. Sí, te agradezco todo este trabajo, que nos hayas recibido, que nos hayas abierto las puertas de tu hogar. Muchas gracias por venir y bueno, tu público es bien noble, yo sé que también nos van a acompañar muchísimos y bueno, ¿qué te parece si qué te gusta? Las primeras 20 personas que se comuniquen al número que ya dimos, 55 11 11 80 79, les damos una lectura de 20 minutos con lo que quieran preguntar. Te lo voy a agradecer. Completamente gratis. No me digas. Muchas gracias, Fabi. Muchísimas gracias a ustedes y verán que todo va
todo va a fluir para todos. Muchas gracias. Te agradezco. Muchas gracias. En cortito.